Buenas, bienvenidos al curso de Economía Social dentro del programa Erasmus+. Mi nombre es Francisco Javier Barón, técnico de la Federación Española de Universidades Populares, y el programa que estamos desarrollando en la Universidad de Calzada de Calatrava intenta acercar la economía social a un grupo de adultos de la localidad. Dentro de esta primera lección vamos a analizar el concepto de economía social, su evolución histórica, el ámbito y campo de actividad actual, así como la identificación de los actores y los grupos incluidos dentro de este concepto de economía social. Para analizar la evolución histórica del concepto de economía social, tenemos que considerar como eje vertebrador de la economía social a las asociaciones populares y cooperativas. El concepto moderno de economía social se estructura en torno a tres grandes familias de corporaciones: las fundaciones, cooperativas y las mutualidades. En la Edad Media experimentaron un gran crecimiento las conocidas como organizaciones de beneficencia, dentro de las cuales destacamos las fundaciones, cofradías y hospitales benéficos. Posteriormente, ya en el siglo XIX, las asociaciones populares alcanzaron un gran impulso gracias a las iniciativas puestas en marcha por las clases trabajadoras, destacando sobre todo las cooperativas y las mutuas. Veremos más adelante que ambos conceptos, clases trabajadoras y fenómeno cooperativo y mutualista, van a ir siempre de la mano. Durante el siglo XIX cobraron un impulso especial las asociaciones populares, en gran medida por las iniciativas puestas en marcha por las clases trabajadoras. Sobre todo destacaron el crecimiento de cooperativas y mutuas. Veremos a continuación que ambos movimientos, el movimiento de las clases trabajadoras y el movimiento sobre todo cooperativista, van a ir casi siempre de la mano. Destacando los movimientos en algunos países, por ejemplo, en Gran Bretaña, en la década de 1790 tuvieron un gran auge las Friendly Societies, que son las que nosotros conocemos en España como mutualidades. También en el resto de Europa hubo un gran desarrollo de las mutualidades. Y hay que destacar en países latinoamericanos como Uruguay y Argentina, en la segunda mitad del siglo XIX, un gran crecimiento del movimiento mutualista. Los primeros indicios de movimientos cooperativistas surgieron en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Hasta 1835 vamos a ver lo que comentábamos anteriormente, una estrecha relación entre los movimientos cooperativistas y los sindicatos, debido a que estaban originados por un mismo movimiento, que era el de la emancipación de las clases trabajadoras. Así pues, en Gran Bretaña, entre 1831 y 1835 se llevaron a cabo 8 congresos cooperativos en el cual se coordinaron el movimiento cooperativista y sindicalista de todo el país. En el resto de Europa destacan sobre todo los movimientos cooperativistas en el medio rural en Alemania. Además, en Italia, las sociedades de socorro mutuo fueron muy numerosas en el segundo tercio del siglo XIX, dando lugar a las primeras cooperativas. Así, a partir de la Sociedad Operaria de Turín, dio lugar a la primera cooperativa de consumo en Italia, que es el Magazzino di Previdenza, creada en 1853. En lo relativo a nuestro país, en España, el asociacionismo popular, mutualismo y cooperativismo crearon fuertes vínculos a medida que se estaban expandiendo. Así pues, eran promovidos normalmente por los mismos grupos de trabajadores. Destaca sobre todo la Asociación de Tejedores de Barcelona, que en 1840 constituyó al mismo tiempo una asociación mutua de tejedores. Esta asociación es considerada la primera cooperativa de producción en España y era una mezcla de sociedad obrera de producción y sociedad de mutualidades, de socorros mutuos. Sin embargo, de todos los países europeos, el que tenemos que destacar como el origen de la economía social, como una manifestación de los movimientos asociativos populares, es Francia. En Francia, durante la mayor parte del siglo XIX, las cooperativas de producción eran conocidas con el nombre de asociaciones obreras de producción. Así, el término economía social apareció por primera vez en la literatura económica en 1830. Fue dado a conocer por el economista Charles Dunoyer, que publicó un tratado de economía social en el cual se trataba de dar un enfoque moral a la economía. Vamos a seguir analizando la evolución del concepto de economía social, ahora viendo el campo de actividad actual de la economía social. En el siglo XX, más cercano a nosotros, la economía social fue relativamente importante durante el primer tercio.
Sin embargo, en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, entre 1945 y 1975, el modelo de crecimiento de Europa Occidental se basó básicamente en el modelo keynesiano, esto es, un sector capitalista, privado y un sector público. Este modelo keynesiano era la base del estado de bienestar y hacía frente a los fallos de mercado reconocidos utilizando un conjunto de políticas en las que destacan la redistribución de la riqueza, asignación de recursos y las políticas anticíclicas. Con la crisis del estado de bienestar, en el último cuarto del siglo XX, algunos países empezaron a experimentar un nuevo interés por las organizaciones pertenecientes a la economía social. Este interés surgió debido a que el sistema capitalista era incapaz de dar solución a algunos de los problemas que surgieron en las economías de mercado. Estos problemas son el desempleo masivo de larga duración, la exclusión social, el bienestar en el medio rural y en las zonas urbanas degradadas, la salud, la educación, la calidad de vida, el desarrollo sostenible, etc. Estas necesidades no están siendo atendidas de forma eficiente por el sector público ni por el sector privado capitalista, y son justo las necesidades a las que la economía social intenta atender. Los principales estudios en la materia han puesto en relieve un crecimiento sostenible durante el último tercio del siglo XX para todo el conjunto de la economía social en Europa. Este crecimiento se ha basado, sobre todo, en las entidades dedicadas a la producción de lo que conocemos como los bienes sociales o preferentes. Estos bienes están principalmente marcados en la integración social, así como en los servicios sociales y la atención comunitaria. Sobre todo, dentro de las empresas sociales tenemos que destacar el fenómeno de las cooperativas, que fueron reconocidas jurídicamente en varios países europeos, entre los que se incluyen Italia, Portugal, Francia, Bélgica, España, etc. Así pues, en datos de la Unión Europea de los 27 en 2009, contamos con 207.000 cooperativas que dan empleo directo a 4,7 millones de personas y en las cuales encontramos 108 millones de socios. En cuanto a las mutuas de salud y protección social, ofrecen asistencia y cobertura a más de 120 millones de personas y cuentan con una cuota de mercado del 24%. Las asociaciones, por su parte, agrupan a un 50% de los ciudadanos de la Unión Europea. Entonces tenemos que tener en cuenta que 1 de cada 2 ciudadanos de la Unión Europea está asociado de alguna manera. A su vez, las asociaciones ofrecen empleo directo a 8,6 millones de personas y representan el 4% del Producto Interior Bruto. La identificación institucional actual del fenómeno de la economía social la tenemos que analizar desde el enfoque que se dio en Francia en la década de los 70, cuando las organizaciones que representaban a las cooperativas, mutuas y asociaciones crearon el Comité Nacional de Enlace de las Actividades Mutualistas, Cooperativistas y Asociativas, CNLAMCA. Por tanto, la definición conceptual más reciente para la economía social es la establecida por las propias entidades dentro de la Carta de Principios de la Economía Social, que fue promovida por la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutuas, Asociaciones y Fundaciones. Los principios en que se basa la definición de economía social, establecidos, como hemos comentado, en la Carta de Principios de la Economía Social, por parte de la Confederación Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades y Asociaciones, esta institución es la institución europea representativa de estos 4 tipos de entidades. Los principios en los que se basa esta carta son los siguientes: primacía de la persona y del objetivo social por encima del capital, adhesión voluntaria y abierta, esto es, cada socio se puede incorporar a la cooperativa en el momento que quiera y al igual se puede dar de baja. Y primacía de la persona, sobre todo en el modelo democrático, supone una persona, un voto. Control democrático ejercido por sus miembros, lo que comentamos, combinación de los intereses del miembro con el interés general de la entidad. Defensa y aplicación de los principios de solidaridad y responsabilidad. Autonomía en la gestión e independencia con respecto a los poderes públicos. Y utilización de la mayoría del excedente para volverlo a reinvertir dentro de la entidad, bien sea en desarrollo sostenible, servicios de interés para los miembros o el interés general de la cooperativa. El auge de la economía social ha tenido también su reconocimiento dentro de los círculos políticos y jurídicos. Así pues, Francia fue el primer país que dio una credibilidad jurídica al fenómeno de la economía social a través de un Real Decreto en diciembre del 81
por el que se crea la Delegación Interministerial para la Economía Social. Posteriormente, España fue el país pionero en realizar una ley basada única y exclusivamente en la economía social, la cual fue establecida en marzo de 2011 y posteriormente otros países como Portugal, Francia o Grecia han imitado el modelo español. En cuanto a niveles europeos, el Parlamento Europeo funciona desde 1990 el Intergrupo sobre Economía Social y el Comité Económico y Social Europeo, el CESE, ha publicado gran cantidad de informes y dictámenes sobre la contribución de las empresas y las entidades de la economía social para el resto de la economía europea. Para llevar a cabo la identificación de los grupos y de los diferentes actores que participan dentro del concepto de economía social, en primer lugar debemos realizar un acercamiento a los sistemas de cuentas nacionales, los cuales desempeñan una importantísima función, sobre todo en materia contable. Los sistemas de cuentas nacionales nos permiten realizar comparaciones en materia económica y contable de los diferentes grupos dentro de la economía. Facilitan información periódica y precisa sobre la actividad económica y realizan una armonización, sobre todo en materia terminológica y conceptual. Los dos sistemas de cuentas nacionales que están actualmente en vigor son el SCN 1993 y el SEC 95. El sistema de cuentas nacionales 1993 contiene normas de contabilidad a nivel mundial, mientras que el SEC 95 las aplica a los Estados miembros de la Unión Europea. En este sentido, los miles y miles de entidades que desarrollan actividades dentro de cada país están divididos en 5 sectores institucionales que son mutuamente excluyentes. Son los siguientes: sociedades no financieras, instituciones financieras, administraciones públicas, hogares y las instituciones sin fines de lucro al servicio de los hogares. Así pues, las cooperativas, las mutuas, las asociaciones y las fundaciones, en este sentido todas las entidades que están dentro de la economía social, están dispersas dentro de estos 5 grupos, por lo que es bastante difícil realizar un análisis conjunto de todo el grupo de la economía social. La clasificación que veremos a continuación, elaborada por el Instituto CIRIEC, resulta muy útil para elaborar estadísticas fiables y analizar la actividad económica de las entidades que actúan dentro de la economía social de acuerdo con los sistemas de cuentas nacionales en vigor. Así, podemos dividir las entidades pertenecientes a la economía social en 2 subsectores: el subsector de mercado y el subsector de no mercado. Tenemos que tener en cuenta que esta distinción la realizamos sobre todo en materia contable. Desde un punto de vista socioeconómico, la distinción entre instituciones de mercado y no de mercado no existe, puesto que existen estrechos vínculos entre ellas. Todas las instituciones pertenecientes a la economía social tienen una característica común, y es que son organizaciones en las que las personas llevan a cabo una actividad con el objetivo principal de satisfacer las necesidades de esas mismas personas y no de retribuir un beneficio a unos socios capitalistas. En primer lugar, analizaremos el subsector no de mercado, en el que encontramos principalmente asociaciones y fundaciones. Las organizaciones de la economía social que se consideran productores no de mercado son así, puesto que su producción se suministra mayoritariamente de forma gratuita o a precios poco significativos. Otra característica de las entidades no de mercado es que no cuentan con ánimo de lucro desde un sentido estricto y además cuentan con el principio de no distribución de beneficios o excedentes. Por otro lado, dentro del subsector de mercado o empresarial encontramos principalmente a las cooperativas y las mutuas, además de otro tipo de entidades dentro de la economía social. Las características comunes que tienen este tipo de empresas son las siguientes: están creadas para satisfacer las necesidades de sus socios y parten del principio de autoayuda. Esto es, se da la ambivalencia, la doble condición de socio y a la vez usuario de la actividad. Estas empresas son productores de mercado, lo que significa que venden sus productos a precios competitivos dentro de los mercados regulados. Y por último, la última característica que tenemos que considerar es que pueden distribuir beneficios, eso sí, nunca de acuerdo al capital aportado, sino a la actividad que se realiza dentro de la entidad.
Dentro del subsector de mercado destacamos las cooperativas como el primer agente empresarial de la economía social, el más relevante. Las cooperativas cuentan con ordenamientos jurídicos muy diferentes dependiendo del país de la Unión Europea en la que las encontremos, pero cuentan con actividades prácticamente en todas las ramas de actividad de la economía. Para hacer un primer acercamiento a la definición de las cooperativas, debemos considerar que son organizaciones de autoayuda, que gozan de autonomía dentro de su decisión. También debemos de considerar que se organizan de manera democrática y sus beneficios no se distribuyen en proporción al capital aportado, como hemos comentado anteriormente, sino en función del trabajo que los socios realicen dentro de la cooperativa. Como segundo agente empresarial dentro de la economía social tenemos a las mutuas, las cuales las podemos dividir en dos grandes grupos: las mutuas de salud y prevención social, cuya principal actividad es la cobertura del riesgo sanitario y social de las personas adscritas, de los mutualistas, y las mutuas de seguros, que cubren habitualmente el seguro de bienes, ya bien sean automóviles, seguro de incendio, responsabilidad civil, etc. En tercer lugar, debemos considerar a los grupos empresariales como un ente particular dentro de la economía social. Consideramos que cuando una empresa, una coalición de empresas o cualquier otra entidad de la economía social constituya y controle a un grupo, este grupo estará adscrito a la economía social. En la Unión Europea existen grupos que se dedican a diferentes actividades, como pueden ser agroalimentarias, industriales, de distribución comercial, servicios sociales, etc. Por último, dentro del subsector de mercado, dentro de la economía social, encontramos las empresas sociales y las instituciones sin fines de lucro al servicio de las entidades de la economía social. Estas entidades se financian por medio de cuotas o suscripciones del grupo de las empresas a las que pertenecen. Todas las entidades anteriormente tratadas, tanto las de mercado como las de no mercado, están englobadas y adscritas a CEPES, que es la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. A continuación, vamos a visionar el vídeo institucional de esta organización, a la cual pertenecen la gran mayoría de entidades que están adscritas a la economía social en España. ¿Sabes que otra economía es posible? ¿Sabes que otra forma de empleo es posible? ¿Que existe una economía que genera ilusión en los jóvenes y esperanza en los mayores de 45? ¿Que esta otra economía en los últimos 8 años ha destruido un 6,5% menos de empleo que el resto? Estamos hablando de las empresas de economía social, de empresas donde la persona prima por encima del capital, que compaginan viabilidad, competitividad y eficacia con solidaridad, democracia e igualdad. Empresas ajenas a la especulación, que redistribuyen la riqueza y que reinvierten sus beneficios fomentando el empleo. Desde 1992, su máximo representante en España es CEPES, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Una organización empresarial referente en el mundo, que aglutina el 90% de todo el sector. Los 28 socios miembros que la integran representan a más de 44.000 empresas que generan más de 2 millones de empleos directos e indirectos. Con una facturación superior a los 150.000 millones de euros y un nivel de asociacionismo superior a los 16 millones de personas, dentro de la economía social encontramos cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo, cofradías de pescadores, empresas sociales y asociaciones del sector de la discapacidad. Presentes en todos los sectores económicos y con empresas de todos los tamaños, muchas son además líderes en su sector a nivel autonómico, estatal, europeo o mundial. Sus valores, implicación y compromiso con las personas son el eje de este modelo empresarial que aporta a la sociedad un empleo estable y de calidad, compromiso con el territorio, innovación social y organizativa, desarrollo del espíritu emprendedor y solidaridad a través de la inclusión activa de todos los colectivos. Además, estos proyectos empresariales resuelven crisis sectoriales o territoriales gracias a su capacidad de reaccionar frente a los problemas de carácter social y empresarial. Un modelo ya reconocido y valorado por instituciones comunitarias e internacionales, gobiernos y poderes públicos de todos los continentes, gracias a su contribución a la vertebración y riqueza en todos los países,
creando una economía más plural y diversa. Transparente, fiable, estable, competitiva y con valores. Es el modelo de empresa que demanda la sociedad. Es el momento de la economía social. Tras el vídeo vamos a continuar analizando el marco jurídico y la ley de economía social en España, así como el tipo de entidades que integran a todo el organigrama de la economía social. La configuración actual de la economía social española viene marcada por la ley aprobada en el año 2011 de economía social, que supuso un punto de inflexión tanto para el reconocimiento como para la visibilidad y el desarrollo del sector, dentro del propio Estado español y fuera, en la Unión Europea. La aprobación de esta ley constituyó un hecho sin precedentes y totalmente novedoso en el ámbito económico mundial. Recientemente, el pasado año, en 2015, se aprobó una normativa por la cual se modificaba y se actualiza la ley de 2011 en materia de autoempleo, adoptando medidas de fomento y promoción de la economía social española. El propio texto de la ley define al conjunto de la economía social como todas las actividades económicas y empresariales que, dentro del ámbito privado, llevan a cabo aquellas entidades que, de conformidad con unos principios que veremos a continuación, persiguen el interés general, económico o social, o ambos. Dichos principios que orientan a la economía social en España son los siguientes. En primer lugar, primacía de las personas y del fin social sobre el capital. El segundo es la aplicación de los resultados obtenidos en función del trabajo aportado. En tercer lugar, la promoción de la solidaridad interna y el desarrollo local. Y por último, la independencia respecto a los poderes públicos. Vamos a entrar a analizar los principios que orientan a la economía social y, en primer lugar, tenemos que analizar la primacía de las personas y del fin social sobre el capital. Este principio se concreta en una gestión democrática y participativa, la cual lleva a priorizar la toma de decisiones más en función de las personas y de sus aportaciones de trabajo o los servicios prestados a la entidad, que en función del capital aportado por los socios a la entidad. El segundo principio se puede resumir en que los resultados obtenidos de la actividad económica, en caso de que tengan que ser repartidos, se repartirán principalmente en función del trabajo aportado y no en función del capital. El tercer principio nos acerca a la vertiente más social de estas entidades, puesto que deben promocionar la solidaridad interna y con la sociedad, favoreciendo el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, etc. Y por último, el último principio que ordena a las entidades de la economía social es el que demuestra que estas entidades son completamente independientes respecto a los poderes públicos. A continuación, pasamos a analizar los diferentes tipos de organizaciones que forman parte de la economía social, según la ley que hemos comentado anteriormente. En primer lugar, nos encontramos como entidades más importantes, podríamos llamar, de la economía social, a las cooperativas, que es una forma de organización empresarial basada en una estructura y funcionamiento democráticos. En España, en el tercer trimestre del año 2015, contábamos con más de 20.200 cooperativas que generaron más de 275.000 empleos directos. Estos datos son del Ministerio de Empleo y de Seguridad Social. La actividad de las cooperativas está regulada según los principios cooperativos, que están aceptados a nivel y ámbito nacional y mundial. Para analizar dichos principios, vamos a visionar un vídeo de una cooperativa de enseñanza de la Comunidad de Madrid, del grupo Gredos San Diego. Hace ya más de 25 años que un grupo de personas se unió para recuperar sus puestos. En lugar de hacer una empresa cualquiera, han hecho un cooperativo para que otras personas también, para trabajar, para salvar su vida, para cambiar el mundo. Cuando más personas que trabajan,
que el mundo va a ser más feliz. Cuando me dijeron que una cooperativa era una empresa democrática, yo no me lo podía creer. Pensaba que aquí había un jefe que daba órdenes, los demás acataban y aquí nadie podía decir nada. Y esto me ha dado que pensar que si tenemos más derechos, hay derecho a votar libremente, podemos tomar la decisión entre todos. Yo estoy contento con mi trabajo, con la cooperativa en la que estoy, confío en la gente que dirige esto. Pero quiero que sepáis que la democracia es responsabilidad de todos. Tenemos que conseguir que esto lo gestionen bien, obtengamos beneficios, crear nuevos empleos de trabajo a la gente. Y que este momento donde estamos ahora, la asamblea, es lo más importante que tiene la cooperativa, donde todos nuestros votos van en lo mismo, tengamos el puesto que tengamos diariamente. Y tenemos la suerte de contar solo con nosotros para poder hacer esto. Entonces, para mí, contar solo con nosotros es democracia. ¿Quién no empieza un negocio, una empresa y no invierte un capital mínimo? Sí que hemos tenido que hacer una aportación de varios miles de euros, pero igual que una persona que inicia un negocio. Y en este caso, además, con el respaldo de que no estamos solos, de que hay muchas personas con el objetivo común y con un mismo rumbo, y eso te da seguridad, sin duda. ¿Y cuándo vamos a ver los frutos de esto? Si lo pensáis bien, lo vemos todos los días. Lo vemos en que somos independientes. Nosotros no queremos depender de cotizaciones de bolsa, ni tener accionistas que elijan a los que nos dirigen y que nos digan qué hacer, pero tampoco pertenecer a un grupo multinacional donde personas de otros países dirijan nuestras políticas. Por eso es por lo que tenemos que crecer. No estamos solos en el mundo y vivimos en una sociedad muy compleja en la que tenemos que hacernos oír. Tenemos que defender nuestros intereses, mantener nuestros valores, y no es fácil mantener la autonomía. ¿Cómo vamos a ser independientes si no somos fuertes? ¿Cómo vamos a defender nuestros valores? ¿Cómo vamos a cuidar de nosotros mismos? Amamos nuestra independencia y es por eso por lo que trabajamos tanto por ella todos los días. A veces pienso y casi sueño qué sería de este mundo si no hubiera más cooperativas. En estos momentos difíciles de crisis, la gente ya empieza a hablar de cooperativas. Si existiera cooperativas donde la gente no ganan tanto dinero, unos pocos, a costa de muchos, y donde la democracia no permite la corrupción, y donde la gente puede luchar por sus trabajos, para mantenerlos, para crear otros trabajos con más calidad, sería mejor. Las cooperativas son empresas diferentes a las demás. Hay algo muy importante que las hace especiales. Forman parte del movimiento cooperativo, con unos principios y unos valores que las definen. Las cooperativas tenemos nuestras propias reglas, y estas normas con las que jugamos, nuestros valores, nos dan una fuerza que no tienen otros. No tenemos por qué competir contra los demás, también podemos cooperar. Es responsabilidad de todos construir un mundo mejor. Estamos comprometidos con el mundo. No podríamos hacerlo si no somos una empresa de puertas abiertas, democrática, En la que el trabajo predomina sobre el capital. Independiente. Preocupadas por la formación. Cooperativa. Gredos San Diego somos nosotros. Como podemos comprobar, en el vídeo se hace hincapié en la necesidad de cooperar y de que todas las personas relacionadas con la cooperativa trabajen en un objetivo común. Los principios cooperativos analizados en dicho vídeo son seguidos por todas las cooperativas, independientemente de su tipología jurídica u organizativa. En este sentido,
Podemos clasificar las cooperativas en función de su tamaño, del tipo de actividad que realizan, etc. Por ejemplo, en función de su tamaño podemos determinar que hay cooperativas de primer y segundo grado. Las de primer grado agrupan como mínimo a 3 socios, que están unidos evidentemente por intereses y compromisos socioeconómicos comunes. Mientras tanto, las consideradas cooperativas de segundo grado integran como socios al menos 2 cooperativas, que tienen el objetivo de reforzar su actividad económica y las podemos considerar unas cooperativas de cooperativas. Por otro lado, desde el punto de vista de la actividad que desarrollan, encontramos multitud de tipos de cooperativas. La podemos encontrar de enseñanza, de trabajo asociado, agrícolas, etcétera, etcétera, etcétera. A continuación, con los siguientes gráficos pretendemos analizar la evolución del número de cooperativas y de trabajadores de las mismas en el Estado español desde el año 2009. En ambos casos podremos observar una tendencia decreciente, provocada en gran medida por la crisis económica que ha llevado a la disolución de muchas de las cooperativas en nuestro país. Así, en este primer gráfico podemos observar cómo el número de cooperativas descendió desde 24.100 hasta 20.200 entre 2009 y 2015, observándose también un descenso menos pronunciado en el último año. En cuanto al número de trabajadores, también se observa un descenso, en este caso es menos significativo. Incluso entre el año 2012 y el 2014 se produjo un aumento de los mismos. El hecho de que el descenso del número de trabajadores sea menos pronunciado que el de cooperativas se debe a que las grandes masas de trabajadores están unidas a las grandes corporaciones de cooperativistas. Entonces, estas grandes corporaciones se han resentido menos a la crisis que otras cooperativas más pequeñas que con un número más reducido de trabajadores sí han tenido que cerrar. El segundo grupo de entidades que entramos a analizar dentro del conglomerado de la economía social son las sociedades laborales. Se trata de entidades en las que la mayoría del capital es propiedad de los socios trabajadores. Están apoyadas en fundamentos teóricos similares a los de las cooperativas y en España estas sociedades laborales han mostrado un alto índice de generación de empresas. El hecho de que los trabajadores sean socios favorece la automotivación a la hora de afrontar los proyectos. En España, en el tercer trimestre de 2015, contábamos con más de 10.400 sociedades laborales que generaron cerca de 64.500 empleos directos. Las características que definen a las sociedades laborales son las siguientes. En primer lugar, tenemos que la mayoría del capital debe ser propiedad de los trabajadores con contrato indefinido. De esta manera se lucha contra la contratación temporal y además tenemos una limitación para el capital de cada socio. Ningún socio puede poseer más de un 33% de las acciones o participaciones de la sociedad. Con ello, es imprescindible el consenso de todos los socios trabajadores a la hora de tomar las decisiones estratégicas. En segundo lugar, como segunda característica, tenemos que estas sociedades pueden ser limitadas o anónimas. En el primer caso, se necesita un capital inicial mínimo de 3.000 euros. Se trata de sociedades en gran medida pequeñas. Y en el segundo caso, en las sociedades anónimas, unas sociedades mayores cuyo capital inicial debe ser superior a los 60.000 euros. Otra característica que define a las sociedades laborales es la limitación en el número de horas trabajadas. Existe un límite a la hora de contratar trabajadores fijos. El total de horas realizadas cada año por los trabajadores indefinidos no puede superar el 15% del total trabajado por los socios trabajadores. Y por último, debemos considerar la preferencia a la hora de la transmisión de las acciones o participaciones de la sociedad. En primer lugar, cuentan con preferencia los trabajadores con contrato indefinido. En segundo lugar, los socios trabajadores y, en último término, los socios capitalistas. Y finalmente, por supuesto, podrían optar cualquier tercero ajeno a la sociedad a esta compra de acciones. A continuación, pasamos a analizar gráficamente la evolución de las sociedades laborales y, a diferencia de lo que hicimos en el caso de las cooperativas, con las sociedades laborales pasaremos a analizar la distribución sectorial de sus trabajadores. Así, de las casi 64.500 personas que trabajaban en este tipo de entidades en el tercer trimestre del año 2015, vemos que más de la mitad lo hacían dentro del sector servicios, seguido en importancia por el sector industrial con más de 17.000 trabajadores. Para completar el análisis, en el siguiente gráfico observamos la distribución geográfica de las sociedades laborales. En ella podemos destacar que casi un cuarto de las sociedades laborales de toda España se encuentran en la Comunidad Autónoma de Andalucía, 2.300 del total, de las 10.400. Otras comunidades que en menor medida también destacan en cuanto al número de este tipo de sociedades son Madrid, Castilla-La Mancha
tipo de entidades que vamos a analizar dentro del marco de la economía social son las mutualidades. Las mutualidades son sociedades de personas que no tienen ánimo de lucro y cuya estructura y organización es democrática. Ejercen una actividad aseguradora de carácter voluntario y que es complementaria del sistema de previsión de la Seguridad Social Pública Española. En las mutualidades se da la coincidencia entre las figuras de asegurado y de socio o mutualista. Es decir, en una mutualidad se cumple el principio de identidad o unidad, haciendo que todas las primas satisfechas vayan en su integridad a garantizar las prestaciones del colectivo. En España, a finales de 2015, contábamos con 373 mutualidades que generaron más de 1.300 empleos directos. A continuación, pasamos a analizar los centros especiales de empleo, que son empresas cuyo objetivo prioritario es promover el empleo para trabajadores con discapacidad. En la actualidad, en España, hay dos posibilidades de integración laboral de las personas con discapacidad. Por un lado, su integración directa al mercado ordinario abierto y por el otro, su integración protegida a través de los centros especiales de empleo. La plantilla de estos centros especiales de empleo debe estar constituida por el mayor número de personas discapacitadas que permita su capacidad productiva, y este número nunca podrá ser inferior al 70%. Además, en los centros especiales de empleo se garantiza formación y apoyo permanente en su vida personal y social, promoviendo el tránsito hacia la empresa ordinaria. En la actualidad, España cuenta con un total de 450 centros especiales de empleo, que dan trabajo a más de 105.000 trabajadores con discapacidad. Para finalizar, el último tipo de entidad que vamos a tratar dentro del marco de la economía social son las empresas de inserción. Se trata de entidades cuya finalidad es la de posibilitar el acceso al mercado laboral a colectivos desfavorecidos, mediante el desarrollo de una actividad productiva. Los destinatarios de la inserción sociolaboral son personas en situación de exclusión social o grave riesgo de exclusión social, que estén en paro y que tengan dificultades importantes para integrarse en el mercado de trabajo ordinario. En España contamos con más de 200 empresas de inserción, en las que se intenta reincorporar al mercado laboral a más de 2.600 trabajadores. Para acabar, también debemos contar con la labor que realizan otro tipo de entidades como son las asociaciones, las fundaciones y las cofradías de pescadores dentro del marco de la economía social. Pues bien, hasta aquí esta primera videoclase.